I'm gonna fight 'em off. Bueno, los miércoles viene a la mesa de la radio, a esta Casa de los Picos, a la sexta planta, Daniel López de López Vivas, abogados. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Para intentar que, bueno, pues veamos la actualidad desde otro punto de vista, que es el judicial o el jurídico, no sé cómo decirlo bien, ¿eh? De ambas formas está perfecto. Pues para que lo tengamos esa realidad de este tipo de cosas que hablamos desde el punto de vista de la legalidad. Hoy, ¿de qué hablamos? Pues mira, hoy vamos a intentar desentrañar una de las cuestiones que a los cacereños nos resulta más difíciles de comprender, que no es otra que cómo es posible que las obras del nuevo hospital de Cáceres se contrataran en diciembre de 2006 y actualmente en abril de 2016, que se dice pronto, es decir, prácticamente 10 años después, sigamos sin que los trabajos estén acabados y sin poder usar en el hospital. De hecho, es que es muy importante este tema, sobre todo cuando se trata de la obra más importante que tenemos pendiente en la ciudad, ya que el Virgen de la Montaña se cae a cachos literalmente. De hecho, hace unos meses se cayeron unos techos en la zona de consulta y el hospital del San Pedro está totalmente saturado, teniendo zonas que por su antigüedad pues serían perfectas incluso para rodar algún episodio de Cuéntame. De manera informal, pues todos decimos cuando una obra tarda muchos años que parece la obra del Escorial. Para dar el dato concreto, la obra del Escorial tardó 22 años. Con la del nuevo hospital llevamos ya prácticamente la mitad, por lo que no hay que descartar que dentro de unos años, digamos, en vez de esto tarda más que la obra del Escorial... O la del AVE. Esto tarda más que la obra del AVE o la obra del Hospital de Cáceres. Sí, aquí desgraciadamente los cacereños tenemos muchas posibilidades en este tema. De batir récord, ¿verdad? Pues sí, desgraciadamente. Para ello vamos a entrevistar a Juan María Calero, que es el abogado de la UTE formada por las empresas FCC Construcciones, Joca y Placonsa, que fue la primera adjudicataria de las obras del hospital, para que nos aclare un poco la situación judicial del tema, porque es bastante compleja, tanto que últimamente hemos podido leer informaciones de prensa totalmente erróneas respecto de este asunto. Previamente voy a hacer un pequeño resumen cronológico de cómo han estado las licitaciones y las obras, porque en los 10 años que llevamos obviamente han sucedido muchas cosas. Así, para que los oyentes lo tengan claro, el 22 de diciembre de 2006 la Junta de Extremadura adjudicó a la UTE, Nuevo Hospital de Cáceres, la construcción de la primera fase. Se adjudicó por un importe de 46 millones de euros a la UTE que he dicho, que estaba formada por Placonsa, Joca y FCC, por lo que el 13 de marzo de 2007 comenzaron las obras, que inicialmente se dijo que debían ejecutarse en un plazo de 42 meses. Por tanto, la primera fase debería estar terminada en septiembre de 2010. Esto, visto ahora mirando hacia atrás, pues parece prácticamente cómico pensar que ya hace 6 años teníamos que contar con el hospital, pero bueno, los hechos son los que son. En septiembre de 2010, y a solicitud de la UTE, se amplió el plazo de ejecución de las obras hasta marzo de 2011 y posteriormente otra vez más hasta julio de 2012. Sin embargo, nunca llegó a esa fecha de julio de 2012, puesto que a principios de 2012 la obra estaba prácticamente parada, por lo que el SES, viendo esa paralización, en septiembre de 2013 resuelve el contrato. Es decir, por tanto, aparta a la UTE de la obra al entender que no había realizado las funciones y le echa la culpa pues, de que esos trabajos estuvieran paralizados. Sin embargo, no fue el plazo lo único que se amplió, ya que tras un primer modificado del proyecto solicitado por la UTE en 2011, su coste se había encarecido en 9 millones de euros, pasando de 44 millones que se adjudicó a 53. Posteriormente hubo otra solicitud de la UTE para ampliar en otros 9 millones, pero ya no fue atendida por el SES. Posteriormente, y puesto que la UTE entendía que la obra no estaba paralizada por su culpa, sino por la del propio Servicio Extremeño de Salud, pues recurre esa resolución del contrato, siendo ese el primero de los pleitos que actualmente está en los tribunales. El segundo pleito que está en los tribunales, que ya digo que han salido en prensa, procede también de este tema y viene de la liquidación final de la obra, ya que el SES entiende que por el incumplimiento del contrato la UTE le adeuda más de 5 millones de euros, mientras que la UTE entiende todo lo contrario, que no solo no le debe nada al SES, sino que el propio SES le adeuda a ella unos 450.000 euros. Obviamente, ante ese baile de cifras tan tremendo, va a tener que ser un juez el que decida esta cuestión. En resumen, después de 10 años, los cacereños contamos con un precioso, a la par que inútil, edificio, que está finalizado al 91%, es decir, prácticamente completado, y que lleva cerrado 4 años. De hecho, hace poco hemos podido leer en prensa pues que se han descubierto actos vandálicos. Claro, una obra que está paralizada 4 años. La semana pasada. Pues sí. Pero que tiene vigilancia, ¿eh?
Sí, claro, supongo que tendrá vigilancia, si no aquello estaría destrozado. La película podría parecer que acaba aquí, ya que recientemente el SES ha vuelto a contratar los trabajos para finalizar la obra, concretamente con la UTE San José Magenta. Pero como las buenas historias siempre tienen buenos giros en la trama y parece que con una película vamos a tener suficiente, este tema se va a convertir en una saga más larga que la del Señor de los Anillos, tiene toda la pinta, ya que la UTE Ortiz Carija, que era otra de las empresas que habían acudido a la licitación, ha recurrido a la adjudicación a la empresa que realmente se la ha adjudicado, UTE San José Magenta. De momento este recurso se ha planteado en vía administrativa, pero veremos qué pasa con ese tema. Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos ya en los dos primeros recursos, que son los que actualmente están en los tribunales. Repito, siendo el primero de ellos por el que la UTE recurrió que le resolvieran el contrato, es decir, que le echaran de la obra, entendiendo el SES que ellos eran los culpables. Y el segundo, en el que se va a determinar quién tiene que pagarle a quién por esa resolución y qué cantidad. Como ya he dicho, es un tema bastante complejo que vamos a intentar explicar de la forma más sencilla posible para que todo el mundo la comprenda. Porque al ser una cuestión tan complicada, Vicente, tus compañeros periodistas esta vez no han sabido captarla bien y he podido encontrar informaciones de todo tipo y totalmente contradictorias unas con otras, con lo cual vamos a intentar dejarlo todo claro. Vamos a saludar ya a Juan María Calero para empezar con la entrevista. Abogado Juan María Calero, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, como ya he dicho, en el primer procedimiento vosotros pedíais que se declarara al SES, pues que el SES simplemente no tenía razón ninguna para resolveros el contrato, ¿verdad? Sí, efectivamente, el primer recurso que se plantea es contra la resolución administrativa que acuerda la resolución del contrato de obra. No estábamos de acuerdo en la causa que alegaba el SES de retraso en el plazo de ejecución. Nosotros intuíamos que la obra no podía continuar, pero porque había dos factores. Uno, la falta de definición de determinadas partidas que impedían continuar con la obra, y un segundo factor muy importante, que es la falta de financiación del propio SES. Pero, en fin, en primer lugar es que no se podía continuar con la obra, porque no podíamos, la UTE no sabía qué obra tenía que hacer, pues no estaba definida. Vale, luego entraremos más concretamente en las causas. En ese procedimiento habéis pedido medidas cautelares, ¿verdad? Sí, como ocurre en casi todos los procedimientos de carácter administrativo, en los contenciosos, aquellos que llevan aparejada pues una parte económica, en este caso la incautación de los avales prestados, pues sí solicitamos que se suspendiera el acto administrativo para que no fuera ejecutivo de forma inmediata, es decir, para que no se pudieran ejecutar esos avales o incautar esos avales, y eso fue lo que se hizo. No sobre el fondo del asunto, sino simplemente para que se paralizara ese acto de incautación de avales. Para que lo entiendan un poco los oyentes, las medidas cautelares, como ya ha dicho Juan María, se piden al principio del procedimiento y no se toma una resolución sobre el propio procedimiento, sino sobre cosas, digamos, que le afectan. En este caso, lo que entiende la UTE que no debe llevarse a cabo es que el SES pueda ejecutar esos avales, es decir, ir al banco y que le den ese dinero, y por tanto, como medida cautelar, es decir, antes de que haya juicio y se dicte sentencia, que se dicte una resolución sobre ese extremo. ¿Es así, verdad? Efectivamente, así es. Abogado, antes de nada, no entiendo, decía hace un momentito que no podían seguir porque era una obra no definida. Yo imagino que cuando se firma un contrato entre dos partes, bueno, está claro lo que se quiere hacer y qué se va a hacer, ¿no? ¿O no? Sí, efectivamente, debería ser así. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues que el proyecto que se aprobó, que se sacó a licitación, adolecía de algunas deficiencias y faltas de definición de algunas partidas. Esto es normal, un proyecto es algo dinámico, no se termina cuando se termina de redactar, sino cuando se termina de ejecutar. Por tanto, un proyecto a lo largo de la ejecución de la obra puede ser modificado, rectificado, incluso solucionar algún tipo de omisión que haya. En este caso eran partidas importantes. Téngase en cuenta que cuando se paraliza la obra o se resuelve el contrato, prácticamente está hecho el 95-96% de la obra. A nadie se le ocurre pensar que ningún contratista, y tampoco la UTE, decida, usted ya no continúa la obra porque falta un 4%. Evidentemente ese 4% eran partidas que no estaban definidas. Voy a poner la más ilustrativa, por ejemplo, la rotonda de acceso al propio hospital, algo elemental, ¿no? Pues esa partida, que es importante, no estaba definida, pero más, ni siquiera a fecha de hoy está definida todavía. Ajá.
A ver, volviendo al tema de las medidas cautelares, pues ha sido la resolución que ha salido ahora. He leído informaciones que decían que vosotros habéis pedido en esas medidas cautelares que que el SES no pudiera volver a contratar la obra hasta que no se resolviera el recurso. ¿Es eso cierto? No es cierto, en absoluto. Nosotros lo que pedíamos es que no se suspendiera cautelarmente, es decir, con carácter provisional, la incautación de avales, que es lo que más nos preocupaba, lógicamente, porque el sector de la construcción no está muy bien. Lógicamente, si se ejecutan los avales, pues no lo exigirían a cada una de las empresas las instituciones financieras o las entidades financieras o de seguros que habían prestado de tales avales, pero nada más. Entonces no es cierto lo que se ha publicado de que había un impedimento legal para que el SES hubiera licitado la finalización de las obras durante estos 4 años que ha estado parada. Es decir, no ha habido resolución de ese tipo del juzgado ni se ha planteado siquiera esto en el procedimiento. ¿Es así? Así es. En ningún escrito que haya presentado la UTE, que los he presentado yo naturalmente y con mi firma, se solicita que no se pueda licitar ni que no se pueda continuar la obra en absoluto. No, sería absurdo por otro lado, aparte de que hay un procedimiento administrativo que lo tenía en su mano la administración para haber hecho, en fin, lo que hubiera entendido, pero sin ninguna duda había posibilidad de hacerlo sin necesidad de que nosotros pidiéramos nada, ¿no? Que no lo hemos hecho, por cierto. No deja de ser sorprendente porque todos hemos leído exactamente lo contrario en prensa, pero bueno. Por tanto, actualmente el procedimiento está en tramitación, ¿verdad? No hay una sentencia firme que diga si el contrato está bien resuelto, es decir, si había razones para echaros de la obra o todo lo contrario. Exactamente. Se están practicando, digamos, las pruebas y, por tanto, todavía no hay sentencia en primera instancia, que sabes, el juzgado de lo contencioso de Mérida, y no hay sentencia en primera instancia. Cuando haya primera sentencia, sea del signo que sea, podrá ser recurrible por cualquiera de las partes ante el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, todavía no hay sentencia, ninguna. La que ha salido recientemente en prensa es la de las medidas cautelares que hemos comentado, ¿verdad? Solamente esa. Cautelares que no ni define ni determina nada sobre el fondo del asunto, ni sobre el contrato, ni sobre la liquidación que también ha salido. También he leído informaciones de prensa pues que en el 2012 el SES alega para quitaros la obra que ya en el 2012 no haya prácticamente obreros haciendo los trabajos. Ya has dicho que supongo que en parte porque el proyecto no definía los trabajos y también por razones presupuestarias. ¿A qué se deben esas razones presupuestarias? Sí, efectivamente. Bueno, la justificación, o si quiere la motivación que el SES intenta justificar es que no hay obra. Y se está, por parte de la UTE, paralizando la obra. Prácticamente tiene allí una cuadrilla de poca gente. Bien, eso en primer lugar no es cierto. La obra ha estado certificándose hasta el mes de julio de 2012. Es decir, todas las certificaciones mensuales se han ido presentando por la dirección facultativa, que es el propio SES, y se han ido pagando. Efectivamente había menos obra, pero no por interés o causa de la propia UTE, sino porque no se podía realizar más obra, porque había muchas partidas las que faltaban por definir, que no estaban definidas en el proyecto, independientemente de que no hubiera consignación presupuestaria para ello. Ese es el segundo problema. Para entendernos, si la UTE hubiera financiado con sus propios recursos la obra a su costa, tampoco la podría haber hecho. ¿Por qué? Pues porque hay partidas que no se sabía qué hacer, es decir, partidas tan importantes como la impermeabilización de cocinas, o el acceso que le he dicho antes, o los montacargas donde se ponen, o el laboratorio en qué zona se ubica. Es decir, no son pequeñeces, son cosas importantes, ¿no? En una obra de esa entidad, de 50 millones de euros, pues naturalmente cualquier movimiento que se haga tiene mucha trascendencia. En resumen, no había ni proyecto para saber lo que teníais que hacer, ni tampoco os pagaban lo que estabais haciendo, ¿es así? Claro, es absolutamente cierto. Pero es que además esto está acreditado, es decir, no es el parecer de la UTE o del letrado de la UTE. Hemos solicitado la intervención de la Junta de Extremadura que nos dieran el importe del presupuesto consignado en el ejercicio 2012 y 2013, y en el 2012 la consignación presupuestaria para la obra de la UTE eran 360.000 euros, que además no era para la propia obra, era para una
una empresa distinta a la UTE, que hacía labores indirectas para la obra, pero desde luego no es para ahora. Y en el ejercicio 2013, cero. Es decir, que entre el 2012 y 2013 se supone que el SES pensaría que con 360, que encima no eran para la UTE, se iba a terminar la obra. Algo inaudito cuando en el año 2015, en el que acabamos de pasar, han licitado la terminación de la obra por importe de 15 millones de euros. ¿De qué estamos hablando? La cantidad es abismal. Claro, es decir, es absurdo. Es que absolutamente, es decir, las noticias son, yo no sé de quién provienen y con qué intención, pero son, aparte que se contrastan fácilmente, no es una opinión, sino es la constatación de la realidad, ¿no? Vamos a ver, ya hemos hablado del primer procedimiento en el que se resuelve el contrato. Vamos a hablar ahora del segundo procedimiento que tenéis en los juzgados, que es el de la liquidación final de la obra. Según he dicho, el SES dice que le debéis 5 millones de euros y vosotros decís que el SES os adeuda 450.000. ¿Cómo es posible que la diferencia de cifras sea tan abismal? Pues es muy sencillo. El papel, como siempre se dice, lo aguanta todo, ¿no? Quizás para situar y para que la gente lo conozca, la liquidación de una obra es la consecuencia de la terminación de una obra o de la resolución del contrato, como es en este caso. Es decir, la liquidación no es que haya surgido de pronto, ¿no? La liquidación tiene consecuencia de cómo se resuelve el contrato, se liquida, es decir, ¿qué obra hemos ejecutado? Bien, la Administración lo que hace es presentar una liquidación donde tiene en cuenta las obras que integran el proyecto inicial y un modificado que se aprobó. Y además le aplica en determinadas partidas un 30% de penalización, sobre todo sobre las instalaciones, porque considera que al no haberse probado cada una de las instalaciones, pues debe penalizarse con un 30%, ya presuponiendo que hay una culpabilidad en la resolución del contrato de la UTE, ¿no? De la UTE constructora. Bien, ¿cuál es la diferencia? Pues la UTE lo que hace es medir la obra total que se ha hecho, aquella que estaba dentro del proyecto modificado, pero también aquellas obras fuera de proyecto que también se han ejecutado. Sí, que es muy claro, habitual, la diferencia, en estos casos, ¿verdad? Que es muy habitual en estos casos que haya trabajos también fuera de proyecto. Que aquí son partidas importantes. Téngase en cuenta que la obra que considera fuera de proyecto el SES en su medición son 130.000 euros y la UTE dice que son 1.400.000 y pico. Es decir, estamos hablando ya de una desviación de 1 millón y pico. Ya. Pero además después constatado por un informe pericial que también se ha hecho. Pero además hay otro dato importante y este sí merece mucho la pena. El SES presenta la liquidación de forma precipitada, yo creo con un interés evidente económico de poder también captar dinero mediante la incautación de avales de acopio que había en esta liquidación y para ello hay un dato que también es un dato que está ahí. La dirección facultativa es la dirección de la obra, que está nombrada por el SES, por la Junta de Extremadura, solicita a la UTE, después de presentar la liquidación y de la UTE decir, oye usted, esto es erróneo, faltan las obras no previstas en el proyecto, falta tal, falta cual, entonces le pide que le den toda la documentación de todas esas obras no ejecutadas y que deben contemplarse también dentro de una liquidación, además de los gastos indirectos, etcétera, etcétera. Bien, pues antes de que la UTE le entregue esa documentación a la dirección facultativa para que conforme realmente una liquidación correcta, se precipita el SES y ya da por buena una liquidación completamente disparatada, que es esta de los 5 millones. Eso nos obliga a presentar un recurso, a presentar también un informe pericial en donde se ha medido cada partida, cada unidad y nos sale pues eso, es decir, toda la obra que se ha ejecutado supone un poquito más de lo que dice el AUTE, pero sin embargo lo tiene pagado ya, según ellos. A nosotros nos faltan, o sea, según ellos al SES tendría un saldo a su favor de 5 millones, que es algo disparatado, mientras que el AUTE lo que dice es que faltan todavía por pagar el SES unos 450.000 euros. Nadie se le ocurre que en una obra se pagaba anticipadamente 5 millones de euros. Suena raro, desde luego. Claro, o la
dirección facultativa, que es quien hace las certificaciones de obra, ha firmado en barbecho, dicho en términos coloquiales, o realmente eso no puede ser cierto, y no lo es, evidentemente. Bueno, Juan María, muchas gracias por acudir a la entrevista. Nos ha aclarado muchas circunstancias, porque ya he dicho, las informaciones de prensa que ha habido en este caso han sido bastante erróneas y no se ajustaban a la realidad. Gracias por venir. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, ahí queda el tema, ¿no? Es una madeja bastante liosa, ¿no? Pues sí, pero Juan María nos ha dejado unas píldoras bastante interesantes, como por ejemplo que el juzgado nunca jamás ha dicho que no se pudiera contratar la obra antes, que eso ni siquiera se ha tratado en el procedimiento. Bueno, por no alargarlo, además que era un tema judicial, pero siempre me quedan bastantes dudas, ¿no? Al final, ellos pidieron 9 millones, luego otros 9 millones. 9 millones primeros que se pagaron, los segundos no, por eso se le quita la obra. Esos 9 millones ahora se han convertido en 15, para finalizar lo que valía 9, ahora ya vale 15. No entiendo en este país porque cuando una obra se tasa o tiene un coste, se adjudica por 45, 50, 46 millones, al final tiene que haber 18 millones más. 18 millones de euros son miles de millones de pesetas. No está diciendo que haya 130.000 euros, ¿no? Claro, es que nos hemos acostumbrado un poco en este país a que las obras, sobre todo porque al final estamos contratando a la baja, ¿no? Este tipo de empresas lo que tratan de quedarse con una obra. Además ya nos hemos acostumbrado a este tipo de artimañas, ¿no? Por decirlo. Es decir, bueno, yo, contrato la obra, luego ya pediré una rectificación del proyecto, ¿no? Lo cierto es que pasa continuamente, incluso obras que se triplica el presupuesto al final de... Lo hemos visto prácticamente en todo, ¿no? En cualquier puente, en cualquier casa, en cualquier tal. Entonces, lo que tú has dicho al principio es lo que en realidad 2007, estamos en 2016, hace 10 años, y ahí está la obra del hospital todavía sin terminar. Ahí seguimos. Daniel López, canal YouTube de Daniel López Viva, de López Vivas Abogados. Y próximamente página web, que estamos a punto de lanzarla. Madre mía, bueno, entonces ya lo hemos roto. Que te veo el miércoles que viene. Aquí estaremos, gracias Vicente. Adiós.